El título de lo que vamos a estar estudiando el día de hoy es Dios es santo, nosotros no. Ese es el título de lo que vamos a estar observando, teniendo en cuenta que estamos estudiando básicamente el atributo de la santidad de Dios. Ya habíamos explicado que todo el año íbamos a estar hablando de un tema. Hemos venido haciendo esto ya por 3 años, ¿verdad? Agarrar todo un año para hablar de un tema. El año antepasado habíamos hablado de Jesús, ¿verdad? Jesús a través de toda la escritura. El año pasado habíamos hablado de el evangelio en toda la escritura. Este año estamos hablando de teología propia, Dios en esencia, y viendo los atributos de Dios, las cualidades de Dios. El mes pasado vimos un poco acerca de la dignidad de Dios y que esto repercute en dignidad humana. Y este mes estamos estudiando acerca de la santidad de Dios. Hemos hablado y hace 2 semanas llegamos a una conclusión, tanto en base al Antiguo Testamento como en base al Nuevo Testamento, concluimos que Dios es santo, santo, santo. No se dice esto de ningún otro atributo del Señor, no se dice de Dios que Él es amor, 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 o justicia, justicia, justicia. Se dice que Él es santo, 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 y se reconoce la santidad de Dios como el atributo fundamental de Dios. No es que sea más importante que los demás atributos, pero sí es que es la esencia de los demás atributos. Podríamos decir que el amor de Dios es santo, que la justicia de Dios es santa, que la misericordia de Dios es santa, y por tanto la santidad de Dios termina dándole una forma a todos los atributos que nosotros conocemos de Dios. Dios es santo, santo, santo. Esta fue la conclusión de los serafines en el libro de Isaías, esta fue la conclusión de querubines y de los ancianos en el libro de Apocalipsis. La semana pasada vino un predicador invitado que nos estuvo exponiendo la reacción inmediata del hombre cuando está frente a un Dios santo. Y la reacción inmediata del hombre frente a un Dios santo es adoración, adorarle. Adorarle porque Él merece que nosotros nos postremos delante de Él. Él merece que le sirvamos, Él merece que le obedezcamos. Él merece una vida de temor, de obediencia, de servicio. Esa es la reacción inmediata. Los ancianos en el libro de Apocalipsis se quitaron las coronas y la dieron en pos del Señor Jesucristo, a los pies del Señor Jesucristo. Y hoy vamos a cambiar un poco la perspectiva. La santidad de la que veníamos hablando no solamente expone la hermosura de Dios, que esto es hasta lo que hemos visto en este momento, ¿verdad? Como la santidad expone la hermosura de Dios, cómo Dios es un ser tan diferente, tan distanciado por naturaleza de nosotros, que eso es en sí lo que significa la palabra santidad, separado. Pero no solamente la santidad expone la hermosura de Dios, sino que también la santidad expone la condición del ser humano, la condición del hombre. Hablar de la santidad de Dios implica hablar de la pecaminosidad del hombre. Yo estoy seguro que usted y yo podemos decir hoy, sin temor a equivocarnos, a la luz de la Escritura, que el hombre es pecador, ¿sí o no? ¿Somos pecadores? Claro que lo somos. No hay justo ni un uno, no hay quien entienda. Es más, si hago la pregunta un poco más individual y le pregunto, ¿usted es pecador? La respuesta va a ser obvia. Usted sabe que usted ha pecado. Usted sabe que es malo. Si alguien se rehúsa a admitir su pecado, basta hacer el examen de los 10 mandamientos y observarlo. Si empezamos por el mandamiento número 1, si empezamos observando cómo está nuestra reverencia, cómo adoramos solamente al Señor, de una vez ya nos damos cuenta que hay ídolos en nuestro corazón. Y ni siquiera hemos pasado del punto número 1. Y seguimos observando cómo somos mentirosos. Y seguimos observando cómo robamos. Y seguimos observando cómo somos adúlteros. Henry, pero yo nunca he cometido adulterio. Pero la Escritura, Jesús dijo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. ¿Y cuántos mandamientos se necesitan infringir para ser culpable? 1 nada más. Y es suficiente. Bueno, y nosotros incumplimos todos. Somos pecadores. De eso estamos muy claros a la luz de la Escritura. Somos pecadores. Y hablar de la santidad de Dios entonces implica hablar de la pecaminosidad del ser humano, porque la luz de un Dios santo deja en manifiesto las manchas y las arrugas que hay en nuestras ropas.
Cuando nosotros nos acercamos a estudiar la santidad de Dios, nos estamos acercando a la habitación más encendida de todas las habitaciones que podría existir. Y en esa habitación encendida y esa luz abundante, vuelvo a ver mis ropas y me doy cuenta que están arrugadas y manchadas. Cosa que tal vez no me hubiera dado cuenta separado de estudiar la santidad de Dios. Pero una vez que estamos en esa habitación luminosa, nos damos cuenta de nuestras propias manchas. Esta ilustración me viene mucho a la mente, porque, bueno, a mí me pasa, ¿verdad? En el cuarto de nuestra casa, la lámpara es una lámpara de 2 bombillos, ¿verdad? Y pues se nos quemó un bombillo y no lo he cambiado. Entonces estamos sobreviviendo con uno de los 2. Y a veces usted se pone la ropa frente al espejo del cuarto y usted dice, no, voy bien, ¿verdad? Voy de lo más bien, estoy listo. Y cuando salgo y ya voy saliendo, y me fijo, uy, mira, pero no, esta camisa está arrugadísima. Parece que el perro durmió en ella, ¿verdad? No me di cuenta porque tal vez la habitación no tenía tanta luz como debería tener. Cuando yo estoy en la habitación del estudio de la santidad de Dios, es imposible que yo vuelva a ver mis ropas, que yo vuelva a ver mi vida, que yo vuelva a ver mi condición y concluya que estoy bien frente a Él. Es imposible. Es un Dios tan distanciado a nosotros en su naturaleza. Es un Dios que los serafines, seres majestuosos, ¿verdad? Que probablemente eran seres ardiendo en fuego, tenían que cubrirse su rostro y sus pies por la santidad que estaba en ese trono. Imposible que nosotros no consideremos nuestra pecaminosidad cuando hablamos de santidad. Isaías, cuando estuvo frente a la santidad de Dios, necesitó ser purificado, incluso temió por su vida. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo y habitando en pueblo que tiene labios inmundos, mis ojos han visto al Señor. Claramente temió por su vida. Necesitó ser purificado y unos serafines llevaron el carbón encendido en sus labios y lo purificaron. Los ancianos en el libro de Apocalipsis que se postraron y entregaron sus coronas al Señor, santo, 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 que narra Apocalipsis capítulo 5, entregaron sus coronas, ¿por qué? Porque ellos reconocen que necesitaron la inmolación del Cordero Santo para estar sentados en esos tronos. Adán nos había predicado un poco al respecto anteriormente. Y la razón por la que esos ancianos estaban adorando al Señor en la adoración celestial es porque el Cordero fue inmolado por ellos. ¿Y por qué fue inmolado el Cordero? Bueno, es una sustitución porque ellos eran pecadores. Necesitaron un Cordero que fuera sustituto. Los 2 textos de la Biblia que hablan de un Dios 3 veces santo, es decir, Isaías y Apocalipsis, Isaías capítulo 5 y Apocalipsis Isaías capítulo 6 y Apocalipsis capítulo 5, los 2 textos de la Biblia que hablan de un Dios 3 veces santo, también muestran a un ser humano con carencias frente a la santidad de Dios, a un ser humano necesitado, a un ser humano pecador. ¿Qué implica el hecho de que Dios sea santo y nosotros no? Esa es la pregunta que nos tiene hoy aquí. ¿Qué implica? ¿En qué nos afecta? Bueno, que a la luz de la Escritura nosotros observamos que Dios responde de 3 formas diferentes frente a un ser pecador, una criatura pecadora. Él es santo, el ser humano es pecador, ¿eso queda claro? Bueno, hay 3 posibles respuestas de un Dios santo hacia una criatura pecadora. 3 posibles respuestas. Les pregunto, ¿es usted pecador? Sí. Entonces, cualquiera de estas 3 respuestas de Dios frente a una criatura pecadora podría ser aplicada hacia usted. ¿Sí o no? Hay 3 respuestas de un Dios santo frente a criaturas pecadoras. Lo que tenemos que preguntarnos es, ¿cómo responde Dios frente a las criaturas pecadoras? De 3 formas. La primera forma, Dios responde, un Dios santo responde hacia las criaturas pecadoras alejándose, separándose. Acompáñenme a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Podría decirles que la reacción del Dios santo, santo, santo frente al primer pecado de la humanidad fue expulsarlos del Edén. Expulsar a Adán y a Eva del Edén. Génesis capítulo 3, que dice el versículo 24. Echó pues
fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Los echó fuera, los sacó. Y aquí hay que hacer una aclaración importante. El hecho de que Dios haya expulsado a Adán y a Eva del Edén no quiere decir solamente que ellos estaban en una lejanía de un lugar especial, de un jardín bonito. No, quiere decir que ellos estaban en lejanía de Dios mismo. Literalmente en el Edén, la voz de Dios se paseaba en el huerto. Vean lo que dice ahí mismo en Génesis capítulo 3, versículo 9, por ejemplo. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, noten cómo la voz de Dios está presente como algo completamente natural en el huerto. Vean lo que dice en el versículo 11 también. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Ahí está la voz de Dios en el huerto. La comunicación de Dios con el hombre que está en el huerto del Edén. Pero cuando Dios expulsa al hombre del Edén, esto repercute en una separación entre Dios y el hombre. Literalmente podemos decir que en el Edén la voz de Dios se pasaba a la luz del día. Pero fuera del Edén ya esa voz de Dios no se escuchaba al menos con esa frecuencia. Y lo más triste que nosotros podemos ver acerca de la expulsión de Adán y Eva no es la lejanía con respecto al huerto, sino la lejanía con respecto a Dios mismo. Esa lejanía marcó la humanidad por el resto de su existencia. Le quiero poner otro ejemplo de esto. Vamos a Génesis capítulo 4, versículo 10. Esta lejanía marcó la humanidad por el resto de la existencia. En Génesis 4:10, ¿qué dice? Génesis capítulo 4, versículo 10. Y él le dijo, ya aquí estamos en el contexto de Caín y Abel, y cuando Caín mata a Abel, su hermano, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Esta frase última, desde la tierra, empieza a utilizarse a partir de aquí en la historia de la narrativa de la humanidad. ¿Por qué? Porque ilustra la lejanía que hay un Dios que se ubica en el cielo y el hombre que está en la tierra. Dios dice, la voz de la sangre de Abel clama a mí desde la tierra, y en el original hebreo la noción de esto es que clama desde muy lejos. ¿Por qué? Porque en el Edén Adán y Eva pecaron y fueron alejados de Dios, y Dios se alejó de ellos. El crimen de Caín no solamente incrementó más la distancia que hay entre Dios y el hombre. Vean lo que dice ahí mismo, Génesis capítulo 4, versículo 14. He aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Esto fue lo que respondió Caín diciendo, y eso es lo que me va a pasar, me van a encontrar y me van a matar. Dios le responde que no, que eso no va a pasar, que él va a poner una señal en él, etcétera, etcétera. Y vea lo que dice el versículo 16. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod al oriente del Edén. Cada vez más lejos, no sé si lo van notando. Primero los expulsa del Edén, ahora está más al oriente del Edén. Y para sumarle a esto, el nombre de esta tierra, Nod, que no se vuelve a mencionar nunca más, y no sabemos nada más del sitio, pero este nombre significa errante. Que anda por allá, suelto, que no se sabe nada de él. Lejanía, lejanía, lejanía. Es la forma en la que un Dios santo responde al pecado del hombre. Se sigue la narrativa, luego de todo esto podemos hablar de un evento que se llama el diluvio. Vamos a hablar más adelante de esto, dejémoslo en la cajita de que ya casi volvemos a ese tema, ¿verdad? Y luego del diluvio hay un acontecimiento que nuevamente marca la lejanía de Dios frente a los humanos. Los hombres que ya eran lejanos por naturaleza a Dios, tratan en sus propias fuerzas de construir un monumento que los acerque al cielo. ¿Saben de qué monumento estoy hablando? ¿De qué estructura estoy hablando? De la Torre de Babel, ciertamente. Ellos tratan de construir esto. ¿Dónde se encuentra? Acompáñenme por favor a Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11. Vean lo que dice a partir del versículo 1.
Génesis 11, versículo 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo, cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Aquí está el orgullo de ellos, queriendo subir cada vez más. El orgullo pecaminoso de estos hombres y su vil intento de elevarse fue castigado por Dios. ¿Cómo lo castigó Dios? Alejándolos unos de los otros. Ya era gente que estaba lejos de Dios. Se lo voy a ilustrar de la siguiente manera. Vea lo que dice ahí mismo en Génesis capítulo 11, versículo 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad. Esto nos da una idea muy parecida a lo que sucedió en la narrativa de la muerte de Abel. La sangre de Abel clama desde la tierra, o sea, desde muy lejos. Ahora esto nos está diciendo: y descendió Jehová para ver la torre que ellos edificaban. Básicamente los seres humanos en la tierra estaban diciendo: vea qué alto estamos. Pero Dios está diciendo: tengo que descender para ver aquello que ustedes dicen que es muy alto y muy espléndido. Tengo que descender para verlo. ¿Por qué? Porque están lejos de mí. ¿Cómo entonces Dios reaccionó? ¿Cómo respondió un Dios santo a esta pecaminosidad, a este orgullo? Bueno, alejándolos unos a otros. ¿Por qué? Porque confundió sus lenguas. ¿Sí o no? Confundió sus lenguas. Pero noten lo siguiente: alejarlos unos de otros implica también lejanía con respecto a Dios, ya que una lengua inentendible sería imposible escuchar. Con una lengua inentendible sería imposible escuchar a las personas que traían el mensaje del Dios de la Biblia. Ejemplo, anteriormente estuvo Noé, 120 años predicando el mensaje del Dios Altísimo. ¿Quiénes entendían las palabras de Noé? Todos, porque hasta ese momento no había distinción de lenguas. ¿Me voy a entender, muchachos? Entonces, cuando la Escritura dice que los humanos se alejan unos de otros, esto implica también lejanía para con Dios, porque aquellos justos que prediquen en un idioma específico no van a poder ser oídos por estos hombres que tienen otra lengua. Y Dios sigue respondiendo con lejanía a la pecaminosidad del ser humano. La historia sigue. Y la humanidad una y otra vez sigue demostrando su pecaminosidad. El Dios santo se aleja de lo pecaminoso y los pecadores se alejan del Dios santo. Eso fue lo mismo que pasó con Adán y Eva en el Edén. Ellos se escondieron de Dios y Dios los expulsa del Edén. El Dios santo se aleja de los pecadores se alejan del Dios santo. Son polos opuestos, polos magnéticos opuestos, y no pueden estar juntos. Se alejan, se repelen. Todo esto que estoy diciendo ilustra la condición espiritual de todos los seres humanos. Es decir, según Romanos capítulo 3, versículo 23, estamos destituidos de la gloria de Dios. Destituidos de la gloria de Dios. ¿Se ha puesto a meditar en esa palabra? Destituidos de la gloria de Dios, separados de la gloria de Dios. La palabra destituido no es una palabra que definitivamente nosotros utilicemos en nuestro vocabulario, ¿verdad? No la usamos. Pero aquí podemos preguntarnos, ¿qué significa la palabra destituido? Esta palabra viene de una palabra en griego que es justereo. Y esta palabra significa estar separado en completa inferioridad, necesidad y pobreza. O sea, no es solamente separación en distancia, sino también en pobreza y en necesidad. Naturalmente separados en cualquier cosa. No hay
un solo aspecto que pueda unirlo, porque es algo necesitado contra algo que todo lo tiene, algo pobre contra algo rico y majestuoso. Nosotros los seres humanos, el Dios santo, 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 destituidos, separados, una marcada necesidad y una marcada pobreza. Una separación que nos hace completamente inferiores y radicalmente pobres frente a la santidad. Somos pobres frente a la santidad de Dios. Sin embargo, la historia nos dice que Dios, a pesar de la naturaleza de su pueblo, Él siguió intentando acercarse a los seres humanos. Él lo siguió haciendo. Él se siguió acercando. Pero la persistente necedad del pueblo pecaminoso daba como resultado, de nuevo, lejanía. Otra vez, lejanía. Voy a ponerles ejemplos de cómo Dios insistía en acercarse al pueblo. Acompáñenme a Éxodo capítulo 13. Éxodo capítulo 13. Cuando Dios sacó a los israelitas de Egipto, dice literalmente Éxodo capítulo 13 que Jehová o el ángel de Jehová iba delante de ellos. Vean lo que dice Éxodo 13, 21 y 22. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Entendamos bien las palabras que se están citando acá. ¿En qué posición está Dios con respecto al pueblo acá? Delante de, ¿sí? Delante de. Eso es cercano, claramente cercano. Dios se está involucrando con su pueblo y delante de ellos los está guiando, les está alumbrando el camino, los está cuidando en el sol abrasador del día y los está cuidando en las tinieblas y en la oscuridad de la noche. Él va delante de su pueblo. Éxodo capítulo 23, avancemos unas cuantas páginas. Éxodo capítulo 23, versículo 20 y 21. Dice, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Él envía a su ángel y de nuevo su ángel va delante del pueblo. El ángel de Jehová no es un ángel cualquiera. Ya hemos hablado anteriormente que esto probablemente es aquello a lo que los teólogos llaman una teofanía, una aparición del Cristo preencarnado. Y ahí está, guiándolos delante de ellos. ¿Cuál era la intención de Dios? La intención de Dios era estar cada vez más cerca de su pueblo, incluso hasta llegar a estar en medio de ellos. Vean que la palabra cambia. Dios no quería estar simple y sencillamente delante, guiándolos, sino que Él quería acercarse mucho más y estar en medio de. Éxodo capítulo 29. Éxodo capítulo 29, versículo 42. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Y ahora vean el versículo 46. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová, su Dios. Si usted tiene alguna Biblia de estudio o puede googlear, como todos podemos, y usted busca un mapa de cómo estaba orientado Israel en el momento en el que el tabernáculo fue erguido, ¿dónde estaba puesto ese tabernáculo? Con respecto a la ubicación de las demás tiendas donde el pueblo habitaba. En medio del pueblo. Porque esto ilustra que Dios quería estar así de cerca de su pueblo. Los guió en el desierto delante de, pero Él deseaba estar en medio de ellos. Dios deseaba cercanía para con su pueblo.
Y esto es bastante claro en Éxodo capítulo 29, versículos 42 y versículo 46 que acabamos de leer. Pero ¿qué pasó con el pueblo? El pueblo insistía en su necedad pecaminosa. Éxodo capítulo 32, acompáñeme unas páginas más adelante de nuevo. Éxodo capítulo 32, del versículo 7 al versículo 9. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo que por cierto es de dura cerviz. ¿Lo notan? Lejanía del pueblo, necedad del pueblo. Dios quiere estar en medio de ellos, pero el pueblo insiste en pecar. Idolatría. Se levantan un becerro de oro dirigidos por Aarón y lo adoran como si ese Dios fuese el que los sacó de Egipto, cuando literalmente la escritura dice que Dios iba delante de ellos. Más adelante vamos a volver a esta historia. Déjela de nuevo en la cajita de las pendientes. Luego de este acontecimiento pecaminoso del que acabamos de leer, Dios se distancia todavía más del pueblo a causa del pecado del pueblo. Vean lo que dice Éxodo 33, ahora del versículo 1 al versículo 4. Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra a la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Aquí cambia un poco la forma en la que Dios habla. Antes Dios decía: el pueblo que yo saqué, pero ahora cada vez que se va distanciando más, habla con respecto a Moisés: el pueblo que tú sacaste. Yo estoy lejos de ellos. No me representan. Me avergüenzan. Estoy lejos. ¿Le ha tocado a usted estar cerca de una persona que tal vez hace algo vergonzoso frente a usted? Y usted se distancia y usted hace como que no lo conoce. ¿Verdad? Mi esposa ya me está haciendo ojos porque sabe que va a contar algo. Melanie es tal vez en su característica un poco diferente a mí, ¿verdad? Entonces hay cosas que a ella no le dan vergüenza y a mí me dan mucha vergüenza. Y ella me vacila por eso, porque sabe que yo soy algo vergonzoso. Entonces, un día estábamos en un centro comercial y me dijo: adelantemos, y mientras usted va haciendo esto, yo voy haciendo aquello. Ah, bueno, sí. Entonces, yo iba bajo y ella estaba en el piso de arriba. ¡Hola! ¡Hola! Gritándome, y yo. Porque ella sabe, lo está haciendo al propio y sabe que yo me voy a avergonzar muchísimo. En el parqueo, ella gritando: ¡Henry! Y yo por ahí adelante, yo ignorándola. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque, y tal vez usted tenga amigos así, que saben que tal vez usted es vergonzoso. Y hacen algo y usted trata de distanciarse, trata de: uy, no es conmigo. Bueno, en estos contextos es gracioso, aquí no. Aquí no. Aquí Dios está diciendo: ese pueblo no me representa, ese pueblo por naturaleza es distinto a mí. Vaya, Moisés, dígale al pueblo que usted sacó, no me meta a mí en eso. Pero vean lo que sigue diciendo, versículo 2. Yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Uy, y usted dirá: mire, va a enviar delante el ángel. Sigue cercano, pero siga leyendo. Dice: a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Yo no subiré en medio de ti, yo me voy a distanciar, yo me voy a alejar. La respuesta de Dios frente al pecado del hombre es alejarse. Incluso ahí mismo, Génesis capítulo 33, dice que el tabernáculo que antes, ¿dónde estaba ubicado? En el centro, ¿verdad? Lo acaba de explicar, que las tiendas estaban alrededor y el tabernáculo, la tienda donde posaba la presencia del Señor, estaba en el centro. Ahora, ¿qué pasó con ese tabernáculo? Fue llevado lejos, representando exactamente esta verdad, la lejanía de Dios. Vean lo que dice el versículo 7 de ese capítulo, Éxodo 33, 7. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión,
Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento, ya no en medio, ahora fuera. Porque un Dios santo se aleja. Es una forma en la que Él responde a las criaturas pecadoras. ¿Me captan la idea, muchachos? Dios se aleja del pecado. Lejanía tras lejanía es lo que hemos venido estudiando. Esto es lo que la humanidad merece por su condición pecaminosa, que Dios se aleje. Y esa es la respuesta de un Dios santo frente al ser humano pecador. No obstante, ¿cuántas respuestas les dije yo que tenía Dios? ¿Cuántas posibles respuestas al pecado? 3. Solo hemos hablado de una. ¿Cuál es la otra respuesta? La segunda respuesta posible de un Dios santo frente a criaturas pecadoras. Bueno, es consumirlos. Consumirlos. Y este tal vez es el punto más triste de esta predicación. No solo alejarse, consumirlos. En el desarrollo histórico que hicimos anteriormente nos quedaron algunas porciones, ¿verdad?, que metimos en estas cajitas de pendientes en nuestras mentes. Si nosotros vamos a Génesis de nuevo, vamos a ver cómo Dios respondió consumiendo a los pecadores por medio de un juicio universal sobre la tierra. ¿Cuál es este juicio? El diluvio. Los consumió. Y la razón del juicio, ¿cuál fue? Vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal. Respondieron con pecado. Dios responde consumiéndolos. ¿Y qué dijo Dios? Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Y lo hizo Dios. Hizo. Él envió un diluvio. Y no se crean esos cuentos que andan diciendo la gente por ahí que el diluvio fue local en una región específica. Diluvio universal. Dios es un Dios santo y por ser santo es intolerante al pecado. Y volvemos también a la otra historia que dejamos en la cajita de pendientes. Nos vamos a encontrar a Aarón y al pueblo que se hicieron un becerro de oro y lo adoraron. Y vamos a notar exactamente el mismo patrón. Vean Génesis capítulo 32, versículo 10. Génesis capítulo 32, versículo 10. Este es Dios hablando con Moisés. Génesis 32, 10 dice: ahora pues, Dios a Moisés, diciéndole: déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Qué versículo más triste, ¿verdad? Dios hablando con Moisés, diciendo: su pueblo, el pueblo que usted sacó, está pecando allá. Moisés, hagamos un trato. Los consumo en este mismo momento y yo hago una nación grande con usted. Dios tiene aquí una intención de consumir a su pueblo. Y voy a hacer aquí una aclaración. Esto es solamente una intención, no es un decreto, ¿verdad? Porque alguien podría decirse: bueno, pero ¿por qué Dios no lo hizo? Más adelante usted lee que Moisés le rogó que no lo hiciera y se dice que Dios se arrepintió del mal que había pensado hacer, y alguien podría decir: ay, entonces Dios puede cambiar de parecer y su plan no es perfecto. No necesariamente. Lo que estamos viendo aquí es una intención de Dios, una intención que nace del corazón de la santidad de Dios, diciendo: uy, yo los deseo consumir, pero no lo decreto aún. De hecho, parece ser que en esta historia Dios está viendo también el corazón de su siervo Moisés. Porque él tuvo toda la posibilidad de decir: ¿en serio, Dios? Bueno, y si hago una nación grande conmigo, consuma a todos esos pecadores, entre ellos Aarón y María, mis hermanos. Moisés le rogó a Dios que no lo hiciera. Pero no nos enfoquemos tanto en ese detalle, sino en el hecho de la intención de Dios. ¿Cuál era su intención? Consumirlos. Consumirlos.
Y esa intención proviene del atributo de la santidad de Dios. Un Dios santo consume lo pecaminoso simple y sencillamente porque esa es su naturaleza. De la misma forma en la que el fuego, por naturaleza, quema las hojas secas. ¿Me voy a entender con esto? El fuego no tiene otra forma de actuar con respecto o frente a hojas secas. Simple y sencillamente las va a quemar. Bueno, de la misma manera la santidad de Dios va a consumir lo pecaminoso, va a consumir al pecador. El hervor del fuego de la santidad de Dios, según el autor de Hebreos, en Hebreos capítulo 10, versículo 27, es el hervor que ha de devorar a los adversarios. ¿Notan? Y es eso mismo que describe el autor de Hebreos. Eso mismo lo repite en Hebreos capítulo 12, versículo 29, diciendo que Dios es fuego consumidor. Lo hemos leído, ¿verdad? Dios es fuego consumidor. Ahora, don Gabriel hizo una aclaración que yo la tengo aquí en mis apuntes. De la misma manera en la que nosotros podemos decir que Dios no tiene amor, sino que Dios es amor. ¿Se dan cuenta de esto? Dios no tiene amor, Dios es amor. Bueno, de la misma manera podemos decir que Dios no tiene el deseo de consumir, sino que Él es fuego consumidor. ¿Lo notan? Es intrínseco a su naturaleza. Dios es fuego consumidor. La naturaleza de la santidad de Dios implica que el pecador sea consumido por el ardor de su ira. Y ejemplos abundan de esto que yo les estoy tratando de explicar. Fuego y azufre descienden del cielo y consumen a Sodoma y Gomorra, según Génesis capítulo 19. Cuando el pueblo se quejó en Números capítulo 11, se encendió el fuego de Jehová contra ellos y los consumió. Dios consumió a Coré y a todos los murmuradores que estaban con él, abriendo la tierra y tragándolos vivos el Seol, según Números capítulo 16. Según el segundo libro de Reyes, al puro inicio, si usted ha estudiado el libro de Reyes sabe de lo que estoy hablando, es que es la introducción del libro de Reyes. Se dice cómo Ocosías envía a 2 capitanes con sus 50 a preguntarle algo a Elías, a consultarle, precisamente porque ya habían enviado, Ocosías había enviado a estas personas a consultarle a Baal acerca de su salud. ¿Y qué hizo Elías? Que descienda fuego y que los consuma. 2 capitanes con sus 50, 102 personas consumidas por el ardor de la ira de un Dios santo. Y tal vez alguien aquí esté diciendo, ay Henry, es que así actuaba el Dios del Antiguo Testamento, el Dios del Nuevo Testamento no es así. Bueno, déjeme decirle a usted, si usted está pensando eso, que Ananías y Zafira cayeron muertos por mentirosos en Hechos capítulo 5. Y en Hechos capítulo 12, Dios envió la muerte a Herodes por su orgullo. ¿Puedo seguir con la lista? Porque estamos hablando de un atributo de Dios, de su santidad. Y su santidad consume al pecador por naturaleza. Hemos hablado de 2 respuestas de un Dios santo frente a las criaturas pecadoras. O se aleja o los consume. Si yo les dijera, aquí termina mi predicación, vamos a orar, esta predicación sería sumamente triste y lamentable. El hecho de que solo tengamos 2 posibilidades, que Dios se aleje de nosotros o que Dios nos consuma con su ira. Pero hay una tercera respuesta de un Dios santo en frente de la pecaminosidad del ser humano. ¿Saben cuál es? Transformar. Dios 3 veces santo actúa con santísimo juicio, pero también con santísimo amor y santísima gracia. Ese Dios santo, cuya santidad consume al pecador, no solamente se aleja para no consumir, sino que va más allá ahora.
transforma para no consumir y para no alejarse. Ese es el Dios que salvó a Noé de su ira universal, transformándolo por medio de la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 7 dice, por la fe Noé preparó el arca en el que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo. ¿Saben? Dios transformó a Noé, porque Noé se comportó de una manera distinta al resto de los seres humanos pecadores. Y sí o no, Noé es igual a ellos. Sí, pero halló gracia delante de los ojos del Señor. Pero tuvo fe. Y Dios por medio de la fe transformó la vida de Noé, a tal punto que Noé respondió de una manera diferente a la que respondieron los seres humanos pecadores. Este Dios santo, 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 es el mismo Dios que transformó a Abraham. Le dio un nuevo nombre, le dio un nuevo propósito, le dio un pacto. Y no porque Abraham hubiese sido bueno, no por su justicia, ya que Romanos capítulo 4, el versículo 3 al 5, dice que Abraham fue justificado, ¿por qué? Por la fe, no por sus obras. Este es el Dios que purificó los labios de Isaías para poder conversar con él y no consumirlo, según Isaías capítulo 6, versículos 6 y 7. Este es el Dios que transformó a Saulo el perseguidor en Pablo el misionero y lo convirtió en un siervo humilde, en un predicador del evangelio y la salvación que es por medio de la gracia, por medio de la fe. Vean esto. Este Dios del que estamos hablando es el Dios que, estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El mismo Dios nos transformó, nos cambió de muerte a vida, para que nosotros podamos vivir como Él quiere que vivamos y mostrar su gracia al mundo. Y nosotros ahora sus hijos, quienes antes merecíamos tanto su lejanía como ser consumidos por Él, ahora nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Muchachos, présteme atención con lo que voy a decir. No se puede decir que un Dios santo nos ama siendo quienes somos, sino que Dios nos ama tanto que no nos quiere dejar siendo quienes somos. ¿Se dan cuenta de esto? Dios no nos ama siendo quien soy. No me ama siendo quien soy, sino que Dios me ama tanto que no me quiere dejar siendo quien soy. Porque siendo quien soy, yo por naturaleza merezco o su lejanía o merezco que me consuma su ira. Pero ¿qué hace Dios? Me transforma, cambia. Su amor nos transforma y su amor nos sigue transformando hasta que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y todo esto que yo acabo de decir no son palabras bonitas inventadas por mí. Vaya a Efesios capítulo 2, 3 y 4 y usted verá como todo lo que yo acabo de decir está ahí. ¿Saben que hay algo irónico aquí? ¿Cómo es que Dios nos transforma? ¿Cómo lo logra? ¿Cómo lo hace? 1, acercándose a nosotros, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz.
¿Cómo? Acercándose a nosotros. ¿Y cómo? 2, siendo consumido en la cruz. Pero notan lo irónico acá. La forma en la que Dios nos transforma es actuando diferente a como su santidad actuaría frente a una criatura pecaminosa. Las dos posibilidades anteriores es que Dios se aleje o que Dios consuma. Pero Dios, para transformarnos, se acerca a nosotros, viene al mundo, se encarna. Y Dios, para transformarnos, voluntariamente va a la cruz. Y recibe en Él mismo la ira que nosotros merecíamos recibir. Él es consumido en vez de nosotros por la ira de Dios. Merecíamos lejanía, pero Dios se acercó. Merecíamos ira consumidora, pero Dios fue consumido como el receptor de la ira de Dios que era para nosotros. Se acercó y fue consumido ¿para qué? Para transformarnos. Muchachos, no pierdan de vista que estoy hablando del Dios santo, santo, santo. Dios santo, 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 que debería alejarse de nosotros, se acercó y nos tocó. Nos tocó a los que somos sus hijos. Y en vez de Él ser contaminado por nuestra inmundicia, Él más bien nos purificó con su santidad. Porque su santidad es tan grande que no se contamina. Yo creo que la ilustración aquí quedaría muy pertinente, ¿verdad? En épocas de COVID, si yo me acerco a alguien que tiene COVID y lo abrazo y lo beso y le doy la mano y él se quita la mascarilla y plum, y me estornuda en la cara, ¿qué supone que pase conmigo? Bueno, que me contagie. Sería muy extraño que yo sano me acerque a una persona que tiene COVID y por tocarlo le transmita mi sanidad. No sucede así, sino que lo contaminado se contagia. ¿Sí o no? Bueno, no es así con Dios. Dios se acerca a lo contaminado, lo toca y lo transforma. Él no se contamina al acercarse al ser humano pecador. Pero ese ser humano pecador no solamente podría ser transformado por el toque de Dios, sino que también podría ser consumido por el toque de Dios. ¿Y en dónde está la diferencia entre ser consumido y ser transformado? La gracia por medio de la fe. Y al final, hoy les he hablado de mucha historia y de muchos aspectos que tienen que ver con teología. Pero todo esto que yo les acabo de decir tiene enormes implicaciones prácticas para nuestra vida personal. Enormes. No crean que esto es un sermón insípido, que no hay algo que yo pueda tomar para mi propia vida personal. Todo lo contrario, todo lo que acabamos de hablar tiene enormes aplicaciones para mi vida personal. Primero, si usted es un hijo de Dios, debería postrarse en gratitud y en obediencia por la gracia que le fue dada. Note esto, porque usted merecía ser consumido o usted merecía que Dios se alejara. Pero si hoy usted dice, soy hijo de Dios, es porque Dios ni se alejó de usted, más bien se acercó, y es porque Dios no lo consumió, sino que Él fue consumido por usted. ¿Y cuál debe ser su actitud después de meditar en esta verdad? Agradecer.
en obediencia y en servicio. Agradecer eternamente por esta gracia inmerecida por nosotros. ¿Cómo se ve una vida llena de gratitud, de obediencia y de servicio? Bueno, las cartas de Pablo podrían darle muchas respuestas a esto. Es una vida que honra a sus padres, es una vida que obedece a sus pastores. Es una vida que tal vez no es carta de Pablo, o sí, pero es una vida que según el autor de Hebreos no deja de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es una vida que obedece a las autoridades, es una vida que predica el evangelio, es una vida que ora por los incrédulos, es una vida que muestra el fruto del Espíritu. Una vida rendida a Dios. Porque entendemos lo que sucedió para que hoy digamos, soy salvo. Por otro lado, una aplicación que podríamos dar a todo lo que acabamos de hablar es que deberíamos nosotros alejarnos del pecado, porque aún siendo creyentes, el pecado en nosotros puede ocasionar lejanía de Dios. Y aquí tal vez alguien diga, Henry, ¿qué está diciendo? Eso es herejía. Ya soy hijo de Dios y Dios nunca más se va a alejar de mí. Bueno, en un sentido, sí. Hay un sentido en el que Dios sí se aleja de sus hijos. ¿Cuál es este sentido? La llenura del Espíritu. Se dice del creyente, sed llenos del Espíritu Santo. O sea, es algo que podemos en cierta medida perder. No perdemos la presencia del Espíritu, porque Él no nos abandona, pero sí perdemos su llenura, su control, su guía. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la palabra que describe el Espíritu que mora en nosotros? El Espíritu Santo. Y si nosotros tenemos una vida en la tendencia del pecado, lo normal es que la llenura del Espíritu no se aplique a nosotros y empecemos a comportarnos de una manera que a Dios no le agrada. Por tanto, a la luz de lo que acabamos de aprender, deberíamos los hijos de Dios alejarnos del pecado, porque si no, esto va a repercutir en lejanía de Dios con respecto a nosotros. Por otro lado, también tenemos que alejarnos del pecado, porque aún siendo creyentes, el pecado en nosotros va a generar ira consumidora. Henry, otra vez no, Dios no me puede consumir, ya soy su hijo. Bueno, quizá Dios no la va a consumir eternamente en el infierno porque Él cumple con su palabra. Pero, y el gran pero, nuestras obras van a ser probadas en su tribunal, probadas por fuego. Y el fuego quemará aquellas obras que no fueron hechas para la gloria de Dios. Y eso va a repercutir en que vamos a tener manos vacías frente al Dios que merece que nuestras coronas se depositen a sus pies. Eso es fuego consumidor, aplicado a los hijos de Dios. ¿Sí o no? Yo debería alejarme del pecado, porque si no Dios va a consumir mis obras. Se ven preciosos aquí cantando, se ven preciosos los maestros de escuela dominical limpiando las clases y haciendo de todo. Muchacho, pero si usted está en la práctica del pecado, pregúntese si esas obras, cuando pasen por fuego en el tribunal, van a resistir o se van a quemar. Es la ira consumidora de Dios. En resumen, meditar en las respuestas de un Dios santo hacia los hombres pecadores debe motivarnos a una vida de gratitud, piedad y servicio. Si usted no quiere responder con gratitud, piedad y servicio a un Dios santo, 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 quizá usted no ha contemplado correctamente la santidad de Dios. Porque si usted contempla correctamente a la luz de la Biblia a un Dios santo, su respuesta natural va a ser gratitud, piedad y servicio. O, otra posibilidad, quizá usted no es un hijo de Dios. Si usted no quiere responder a Dios con gratitud, con piedad y con servicio, hay una muy alta posibilidad de que usted no sea un hijo de Dios. Porque usted no quiere
honrarle. Y la naturaleza de los hijos de Dios es honrar a Dios. Y esto, y escúcheme bien usted que está aquí escuchando estas palabras mías, esto es una tragedia. Si usted está hoy aquí sentado y no es un hijo de Dios, esto es una tragedia. Porque usted estará, después de su muerte, alejado eternamente de Él. Y no solo eso, sino que usted va a ser consumido eternamente por Él. Hago énfasis en la palabra eternamente. Sería sabio entonces que usted revise su salvación y analícelo con respecto a su vida. Muchacho, vea, voy a serle completamente franco. No me diga, sí, yo soy salvo porque yo repetí una oración, ni me lo diga. No me lo diga. Porque la experiencia me dice que las personas que fundamentan la convicción de su salvación en una oración que repetí cuando era niño, no observan el fruto actual de su vida. Y no estoy desmeritando el hecho de que usted haya confesado en una oración arrepentimiento y fe, no, no del todo. Pero no base su salvación en una oración. La vida de un salvo se ve como la vida de un salvo. Por tanto, observe los frutos de su vida y ahora sí, dígame, ¿es usted o no un hijo de Dios? La respuesta es no. Tema. Estar alejado eternamente de Dios y va a ser consumido eternamente por el fulgor de su ira. ¿Quiere hacer algo productivo al reconocer que usted no es un hijo de Dios? Arrepiéntase de sus pecados y crea en el Señor Jesucristo. Es Dios, santo, 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 que vino al mundo, que murió, viviendo una vida perfecta, murió como sacrificio perfecto, siendo sepultado, resucitó al tercer día y todo aquel que ponga su confianza en Él recibirá vida. ¿Y luego qué? ¿Tengo que hacer algo? Arrepiéntase y crea. Eso es suficiente. Le aseguro que el cambio va a empezar en su vida de adentro hacia afuera. Usted ya es un hijo de Dios, aléjese del pecado y viva una vida de gratitud, piedad y servicio. Porque si no, usted también va a experimentar lejanía de Dios, perdiendo llenura del Espíritu Santo, y usted también va a experimentar el fuego consumidor, quemando esas obras que no fueron hechas para Dios, para su gloria. Cayendo en vergüenza, con manos vacías frente al altar donde los demás están dando sus coronas en honra y gloria al Santo, Santo, Santo. Este sermón que les acabo de predicar, bien que me costó mucho hacerlo. Tanto por falta de tiempo, ¿verdad? Porque esta semana estuve fatal, como por el tema mismo. Estuve buscando y les soy sincero que también me basé en predicaciones de otros pastores ya realizadas y otros comentarios que observé. Y al final esta predicación termina siendo un espejo para mí mismo. Muchachos, yo no me puedo venir y parar aquí al frente a predicarles de la santidad de Dios como si yo fuera el inmaculado líder. Sepan que así como tal vez ustedes sienten que en esta habitación llena de luz por el estudio de la santidad de Dios, sus ropas están arrugadas y manchadas, no se imaginan cómo me sentí yo cuando estaba preparando esto. Yo volví a ver mi propia vida y yo decía que son estas manchas, tengo que quitarme esto y entre más me restregaba, más me embarraba. Pero soy su hijo. Y la palabra de Dios dice en 1 Juan capítulo 1 versículo 9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y es cierto, siempre que hablamos de la santidad de Dios, quedamos en vergüenza.
pero estamos hablando de un Dios que tiene una gracia santa, un amor santo y una misericordia santa, dispuesto a perdonarnos y a limpiarnos de toda maldad. Meditemos en esto, apliquémoslo a nuestra vida.